Buenas noches con todo el público de Jurisprudencia Policial. Una vez más, continuando con el desarrollo de temas de mucho interés para la comunidad policial. Jurisprudencia Policial nos va a tocar el día de hoy un tema muy importante para los efectivos policiales, como es las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, a los efectivos policiales y peritos. En esta oportunidad tenemos un invitado de primer nivel, ¿no? ¿Por qué digo de primer nivel? ¿Por qué? Porque el doctor que nos va a acompañar el día de hoy es socio fundador de la firma Paucar y Santillán Abogados, ha sido fiscal en la provincia de Carhuaz, ha sido fiscal penal en Huaraz, también ha sido fiscal especializado en corrupción en Ancash, ha sido fiscal durante una larga trayectoria de su carrera, ha sido también, ¿no?, decano del Colegio de Abogados de Ancash, ¿no?, docente universitario y conferencista internacional y nacional. Ya tiene en el mundo de la litigación oral más de 20 años de experiencia y viene litigando tanto en Ancash como en todas partes del Perú. Vamos a tener un ponente que tiene mucha doctrina, mucho conocimiento y mucha experiencia lo que es el juicio oral y en especial lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio. Sin más preámbulos, presento al doctor Vladimir Paucar Torres. Adelante. Muy buenas noches, mi estimado Joel. Gracias por la presentación y a través de este importante medio poder compartir algunas experiencias con el personal de un estante, como es la Policía Nacional, a la cual pues le tengo un modelo procesal penal. Estamos teniendo doctor, tenemos un pequeño problema de audio, me parece. A ver. Bueno, yo les escucho bien, no sé si ustedes... A ver, doctor, continúa, ahora sí le escuchamos. Sí, no sé si escucharon mi agradecimiento. Se ha cortado, doctor, por favor, repítanlo, por favor. Bueno, ya. Gracias, Joel, más bien por la invitación y a través de este medio poder compartir con algunas experiencias con una institución tan importante y sus integrantes como es la Policía Nacional del Perú, a quien le debo mucho respeto y con la cual en algún momento, cuando ejercíamos el cargo de fiscal, hemos trabajado de manera mancomunada y coordinada en la labor pues, de persecución del delito y de investigación, ¿no? Y a tus órdenes, Joel, más bien. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Sin más dilatación de tiempo, le quiero preguntar, ¿qué es el interrogatorio y en qué etapa del proceso, ¿no?, en el proceso penal, se encuentra el interrogatorio? Adelante, doctor. Doctor, ¿me escuchó, doctor? Muy bien. A ver, antes de preguntar, creo, sí, la escuché. ¿Me escucha usted? Sí, le estoy escuchando. Pedimos la disculpa del caso. Sí, le escucho, doctor. Estamos teniendo un poco de interferencia, pero ya lo vamos a solucionar. Sí, ahora sí le escuchamos. Ya, a ver. Y cuando hablamos del nuevo modelo procesal penal, tenemos que ubicarnos principalmente en que nuestro nuevo modelo procesal penal cuenta con etapas principales. Uno que es la etapa de investigación preparatoria, que está a cargo netamente del fiscal, y lógicamente la policía como auxiliar presta todo el apoyo para la labor de investigación. Dos, la etapa intermedia, donde básicamente se ve la acusación, la contestación de la acusación, y algo muy importante,
es el control de los medios de prueba que van a pasar a juicio. Y la última etapa es la etapa estelar, la etapa más importante, como es la etapa del juicio oral. Y en la etapa del juicio oral es donde se van a evacuar, donde se van a actuar todos los medios de prueba para emitir una decisión tan importante como es una sentencia, ya sea condenatoria o ya sea absoluta. En ese marco, una de las etapas muy fundamentales es la etapa de investigación preparatoria, la cual comprende también la etapa de investigación preliminar. Entonces, muchas veces esta etapa, esencialmente, es una etapa que lo realiza los primeros intervinientes. ¿Y quiénes son los primeros intervinientes, por ejemplo, en un hecho de delitos comunes? Los primeros intervinientes generalmente son la policía y también ahora, en nuestra actualidad, vemos la intervención del Serenazgo. ¿Por qué son los primeros intervinientes? Porque son los que primero van a la escena del delito, ya sea de un homicidio, de un robo, de un asalto, de un secuestro, etcétera, infinidad de delitos. Y también puede ser en delitos de corrupción de funcionarios, delitos económicos, ya dependerá. Entonces, estos primeros intervinientes son los que, en primer lugar, son los que verifican la escena del delito. Estos primeros intervinientes son los que hacen aseguramiento de la escena del delito. Estos primeros intervinientes también son los que pueden plasmar a través de registro fílmico y fotográfico la escena del delito. Estos primeros intervinientes, que es la policía, lógicamente también puede recoger evidencia física, evidencia material en la escena del delito. Y esto lo digo porque el artículo 67 y siguientes del Código Procesal Penal le otorga todas estas facultades a la policía. La única condición es o con presencia de la fiscalía o dando cuenta a la fiscalía de lo que ha ocurrido, pueden intervenir, pueden realizar toda esa labor de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si estamos ante un hecho en flagrancia, con detenido o sin detenido, estamos en un hecho que ha ocurrido ya, lógicamente la policía tiene todas esas potestades, pero siempre y cuando comunicando al fiscal de lo que ha ocurrido y quien pues también autorizará que se recojan todas las evidencias y se hagan las investigaciones preliminares. O también se puede tener la concurrencia del fiscal. Y estas circunstancias nos lleva a algo particular. Todo esto va a depender de la necesidad de la urgencia. Y esto siempre quiero que quede bien claro, la urgencia. Es decir, cuando la policía ve la necesidad de urgencia, va a poder revisar todos los actos de investigación que crea conveniente y luego va a dar cuenta al Ministerio Público de todos esos actos de investigación. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, todo este material de investigación lo va a hacer a través de ¿qué? Todo el registro fílmico, recojo de evidencias, etcétera, etcétera, lo va a hacer a través de actas. Y eso es lo que se ha hecho. Es decir, la policía recoge toda esta información de la escena, estos primeros intervinientes, a través de actas. Y estas actas tienen la calidad de pruebas preconstituidas, que luego van a servir, en el caso haya una acusación, en el caso pasemos a un juicio, a esa etapa. Muy bien. Entonces, ya teniendo ese marco, vamos a entrar a lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio. Cuando hablamos nosotros del interrogatorio y del contrainterrogatorio, esta básicamente se va a dar en la etapa estelar que se llama la etapa del juicio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en la etapa del juicio, a través del interrogatorio y contrainterrogatorio, va a ingresar toda esa información que el policía hizo a través de la investigación preliminar. A través del interrogatorio y contrainterrogatorio va a ingresar toda la información de otros testigos que brindaron apoyo o sirvieron como elementos probatorios o elementos de convicción, lo llama el Código Procesal Penal, que van a sustentar la acusación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos eso, hay que acá hacer dos cosas muy puntuales. ¿Cuáles son las cosas muy puntuales? En un nuevo modelo procesal penal como la que tenemos el día de hoy, estamos hablando de un modelo procesal
que tiene ciertas características. Y dentro de esas características es, primero, que se ha definido los roles. Y el rol de la fiscalía es que el ente acusador, el rol de la defensa, como su nombre mismo dice, es realizar los actos de defensa a favor, y el rol del juez es de ser un tercero imparcial. Y el rol de la policía, como apoyo a la administración de justicia, será pues brindar esas declaraciones a través del interrogatorio y contrainterrogatorio en el juicio oral. Es decir, los dos momentos estelares que tiene la policía para poder realizar esta labor es, y son muy importantes, la primera labor muy importante y que a veces la policía, por desidia o de repente por desconocimiento o por pereza, no realiza una buena labor en la etapa de investigación preliminar, porque son los primeros actos de investigación urgentes que debe de asegurar bien la policía, lógicamente con la participación del fiscal o con conocimiento del fiscal, porque esa información de la etapa preliminar es la que luego va a llegar al juicio. Es decir, si yo no recogí, no aseguré, no actué bien en esa etapa preliminar, en esos actos urgentes, esa información cuando llegue al juicio se va a perder o se va a desacreditar. ¿Y esto qué va a generar? En puridad, lo que va a generar es impunidad. Lo que va a generar, de repente, es un cuestionamiento a la labor de investigación y a la labor del fiscal. Entonces, hay que tener en cuenta esa labor muy fundamental. Por eso es que algunos amigos policías nos decían que el nuevo modelo procesal penal les ha quitado muchas facultades. Y yo me parece que no. Lo que el nuevo modelo procesal penal ha hecho es regular incluso actos de investigación para darle legalidad. E incluso, si usted mismo sabe, se han establecido protocolos de intervención de la policía para darle el margen de legalidad y de legitimidad a su actuación. Entonces, la policía puede hacer mucha labor de investigación, siempre sí, vuelvo a repetir, actos urgentes y actos posteriores también, pero dando cuenta a la fiscalía o con participación de la fiscalía. Por eso hay un binomio entre la labor del Ministerio Público con la policía. Y esto lo digo porque nosotros hemos estado en algunos otros países, por ejemplo en Colombia, en Ecuador, en México, y hay algunas experiencias donde incluso la policía ya deja de formar parte de la misma institución policial y se adscribe a una policía de investigaciones del órgano persecutor del delito como es del Ministerio Público. Muy bien, pero ese es otro tema. Muy bien, una vez que tengamos esto, y vamos a hablar de una acusación para no hablar del sobreseimiento, el fiscal tiene una pretensión. ¿Y cuál es la pretensión del fiscal? Es condenar, lógicamente. Pero así como el fiscal tiene una pretensión de condenar, la defensa tiene otra pretensión. ¿Cuál es la pretensión? Absolver a su cliente. Entonces, cuando el fiscal tiene esa pretensión de condenar, lo que tiene que cumplir son tres requisitos. Primero, es establecer los hechos. ¿Cuáles son los hechos de imputación? Y los hechos, hay que entenderlo, ¿ya? Los hechos hay que entenderlo desde el punto de vista fáctico. Son como premisas. Si yo digo que Juan estuvo en la escena del delito, ese es un hecho, es una premisa. Y yo tengo que enlazar ese hecho con un elemento de convicción o con un elemento o materialmente probatorio para que ese hecho ingrese al juicio. Muy bien. Entonces, cuando el fiscal acusa, lo hace primero por escrito, y cuando hace una acusación por escrito, establece sus hechos, pero establece también los medios de prueba por la cual se va a probar esas premisas, esos hechos. Porque hay que entender que lo que se juzga son hechos, no valoraciones, no conjeturas. ¿Estamos de acuerdo? No inferencias, sino hechos. Y luego de probar esos hechos, yo puedo, en este caso el fiscal o la defensa, cuando hace sus alegatos de clausura, poder sacar inferencias y estas pueden ser aceptadas por el juez como tercero imparcial. Pero lo primero hay que establecer hechos. En ese entendido, cuando el fiscal me plantea los hechos y sus medios de prueba, lo que tiene que establecer el fiscal y también la defensa
es clasificar sus medios de prueba. Y cuando se clasifica sus medios de prueba, hay que tener en cuenta que en la investigación se tomaron una serie de declaraciones y también se realizaron una serie de informes policiales y también pericias. Entonces, esta serie de declaraciones y esta serie de informes policiales y esta serie de pericias, yo las tengo que clasificar. ¿Y cómo las voy a clasificar? Las voy a clasificar a través de qué calidad de testigo se tiene. Y esto lo digo porque, vamos acá. A ver, en Colombia, por ejemplo, todo lo que entra a un juicio entra a través de un testigo. ¿Qué? El acta de allanamiento entra con un testigo, quien realizó el acta de allanamiento. El acta de intervención corporal entra con un testigo, quien hizo la intervención corporal. El acta de captura en flagrancia entra a través de un testigo quien realizó la captura en flagrancia. El acta de recojo de una evidencia o de una arma o de una bala o de cualquier otra evidencia física, material, biológica, como querramos llamar, ingresa a través de un testigo, quien realizó dicha labor acompañado con el acta. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo. En Ecuador pasa lo mismo. Es decir, que en el juicio en estos países, todo ingresa a través de un testigo, quien realizó esa labor. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, entonces quiere decir que no entra ninguna evidencia material, física, ni las actas ingresan per se, por sí solas, no, en esos países. ¿Y por qué? Porque hay que entender que el nuevo modelo procesal penal tiene ciertos principios. Primero es la inmediación, segundo la oralidad, ¿no? La oralidad. Y tercero, algo fundamental, la contradicción. La contradicción. Entonces, yo pregunto, ¿cómo yo puedo contrainterrogar al acta de allanamiento? No lo puedo contrainterrogar. ¿Cómo yo puedo contrainterrogar o interrogar el acta de captura en flagrancia o el acta de recojo de evidencia? Yo no lo puedo. Entonces, para yo interrogar y que ingrese ese documento y para yo contrainterrogar y desacreditar esa mala praxis o lo que pueda hacer, dependiendo de mi objetivo, tengo que llevar al testigo, ¿me entienden? Que realizó eso. Pero ¿qué ocurre en nuestro país? En nuestro país hay un híbrido y me parece que eso va a ser materia de una reforma procesal en algún momento, porque o estamos en un modelo acusatorio garantista, oral, contradictorio, o estamos en un sistema medio tibio. Y lo digo ¿por qué? Con mucho respeto. Porque en nuestros juicios, en la etapa de juicio oral, se permite el ingreso de pruebas documentales en el juicio. ¿Qué? Sí, pruebas documentales. ¿Y cómo se actúa? Se presenta el documento de captura en flagrancia, el fiscal da una lectura de ese documento, dice cuál es el aporte probatorio, la defensa contradice el aporte probatorio y con eso se le dio la legitimidad para ingresar como medio de prueba al juicio, porque supuestamente ya hubo contradicción y eso genera prueba. Hay que entender que para que sea prueba algo dentro de un juicio, tiene que cumplir un requisito muy fundamental que es la contradicción. Y la contradicción no es sino una manifestación del derecho de defensa técnica. Y el derecho de defensa técnica no es sino el reconocimiento de una garantía constitucional porque está reconocido en el artículo 139 de nuestra Constitución. Entonces, mi pregunta y mi objeción siempre ha sido, ¿cómo nuestro modelo procesal penal, a diferencia de lo que les he mencionado, Colombia, incluso Ecuador, y hay otras diferencias más que no voy a entrar, cómo se permite que ingrese prueba documental a un juicio y sirva de fundamento para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, no interesa, si no se cumple algo fundamental, que es el principio de contradicción, porque a un documento yo no lo puedo contrainterrogar,
y no le puedo interrogar. Y lo otro a mí me parece un remedio, disculpe la palabra, de actuación probatoria a través de la lectura del documento. Y eso no me parece, salvo algunas excepciones que sí se permiten si es que hubiera fallecido, por ejemplo, la persona que hizo la flagrancia o el que levantó el documento. En fin, esas son excepciones que podríamos discutirlo en otro momento. Entonces, dicho esto así, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, es que los fiscales, ¿no? Y a mí me parece que ahí creo que habría que corregir algunas cosas. Cuando ofrecen medios de prueba para acreditar sus hechos, ¿qué ofrecen? No ofrecen a veces al policía que hizo la intervención, no ofrecen al policía que hizo el registro domiciliario o el registro personal. Lo que ofrecen son, como pruebas preconstituidas, ofrecen las actas, pero también doble responsabilidad de quién, de la defensa, porque si la defensa, lógicamente, sabe que esa acta está mal elaborada, sabe que ese documento está mal hecho, lo que yo tendría que ofrecer como testigo, ¿me entienden? Es al policía que realizó esa acta, que levantó ese documento, para tener la opción de que en juicio vaya a declarar. Porque si yo no lo ofrezco, simplemente, si el fiscal lo ofreció como documento, se va a dar lectura de ese documento y a mí, al final, como vuelvo a repetir, no se cumple con un principio fundamental como es el de contradicción que materializa uno de los aspectos del derecho de defensa. Muy bien, continuando. Entonces, mientras que en otros países todo ingresa a través de los testigos, en nuestro país y en nuestro nuevo modelo procesal penal, hay documentos, hay actas que pueden ingresar sin los testigos, dependiendo de quién lo ofrece. Por eso existen las pruebas documentales. ¿Estamos de acuerdo? Que para mí, como vuelvo a repetir, es un error del modelo, pero bueno, en fin, yo supongo que vamos a tener que estar corrigiendo. Cuando ya decía esto, entonces, si estamos hablando de los testigos, vamos a clasificar los testigos. Cuando yo tengo un caso, tengo que clasificarlos. Primero tengo que ver los testigos de acreditación, luego los testigos directos, los testigos de referencia, los testigos de refutación o los testigos expertos. Muy bien, ¿quiénes son los testigos de acreditación? Los testigos de acreditación son los que acreditan la escena del delito y básicamente son los efectivos policiales, porque son ellos los que primeros intervinientes en la escena, son los que primero llegaron en la escena. Puede ser que llegó Serenazgo, pero hay que entender que lo único que puede hacer Serenazgo es aislar la escena, porque no tiene potestad ni facultades para ingresar a la escena, levantar evidencias, etcétera, etcétera. Esa es una labor netamente policial. Muy bien. Entonces, los testigos de acreditación. Y luego tenemos los testigos directos, y los directos ya son todas aquellas personas que presenciaron el hecho. ¿Estamos de acuerdo? Es un testigo directo, es el que vio el hecho. O vio el hecho, pero de repente no reconoció a la persona que hizo el hecho. Es decir, no identificó, pero sí vio el hecho. Entonces puede declarar sobre el hecho. Pero también pueden haber testigos que no solamente vieron el hecho, sino también que pueden identificar a la persona que cometió el hecho. Entonces ellos son los testigos directos. Los testigos de referencia, como ya todos saben, son aquellos testigos de oída. Es decir, no son los que presenciaron el hecho, son aquellos testigos, lógicamente, que han escuchado o saben algo del hecho a través de otras personas. Y para que su testimonio sea valorado y tenga acreditación y peso dentro de un proceso judicial, no basta la declaración del testigo de oída, sino se tiene que llamar también al testigo que le dio esa información al testigo de referencia, es decir, al que le contó ese hecho. Y luego tenemos los testigos expertos. Y los testigos expertos son todas aquellas personas versadas en una ciencia, en una arte o en una técnica. Principalmente se llaman los peritos. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nosotros evidenciamos que la labor de la policía es una labor doble. ¿Por qué? Primero,
Por ejemplo, haciendo una referencia, en México, por ejemplo, se quiere establecer una, una escuela de peritos judiciales y con título a nombre de la nación. En cambio, en nuestro país no lo tenemos. No hay tampoco voces al respecto. Entonces, la labor del policial es doble, lo digo porque el efectivo policial puede hacer una labor de campo, es decir, de investigación, pero también hay efectivos policiales que perteneciendo al ámbito policial hacen labor pericial. ¿Por qué? Porque la policía tiene pues un departamento de criminalística, tiene departamento de balística, de grafotecnia, en fin, tiene una serie. Es decir, la policía al final, al realizar esta doble labor, en algún momento va a tener que ser convocado al juicio, ya sea por su labor policial como primer interviniente en la escena del delito, o ya sea como labor de experto, como perito en la investigación. Entonces, el tema aquí es que cuando uno es fiscal o es abogado, tenemos que identificar, aparte de clasificar qué tipo de testigo es esta persona, y ahora nos centramos en la policía, que puede ser un testigo de acreditación de la escena del delito, o puede ser un testigo experto, porque hizo una pericia balística o grafotécnica, en fin, como experto. Tengo que yo de establecer qué ha realizado ese testigo. Es decir, ese testigo policial de acreditación fue quien llegó a la escena, fue el primero que llegó a la escena del delito. ¿Qué más? Fue el que acordonó la escena del delito. Luego vinieron otros expertos que ingresaron a la escena del delito. Y luego vinieron los biólogos quienes levantaron las evidencias físicas, las evidencias materiales. Entonces yo tengo que saber qué hizo el testigo para poder clasificar, y esto me sirve a mí para poder yo tener una buena defensa en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Y cuando yo hago esto, es decir, determino qué hizo este testigo, o en el caso del perito, yo ya voy a establecer objetivos. Por ejemplo, si yo soy fiscal y mi objetivo es llamar a la persona que realizó la captura, ¿cuál es mi objetivo como fiscal? Al llamarlo a juicio, le voy a interrogar de cómo, dónde, cuándo realizó la captura en flagrancia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de legitimar el acto de flagrancia. Porque eso es lo que yo quiero. Ese es mi objetivo. Si yo llevo a la persona quien recogió el arma con la cual se disparó, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es establecer que esta persona, dónde, cómo, cuándo y en qué momento recogió esa arma. ¿Para qué? Para vincular el recojo del arma en la escena del delito. ¿Sí? Si mi testigo es el que hizo el examen balístico, entonces mis preguntas o mi objetivo es determinar el resultado del balístico, determinar dónde, cuándo, cómo y cuál fue el resultado, para establecer qué cosa, que el arma que fue recogida y el arma que fue peritada fue pues la cual la bala impactó y salió de esa. ¿Se dan cuenta? Y si llevo también al experto para ver el tema de absorción atómica, vincularlo con el investigado, es para establecer esa vinculación del uso de eso. Entonces, yo establezco objetivos principales y secundarios. Y esto lo digo ¿por qué? Porque si tú no estableces objetivos, a veces se lleva a los efectivos policiales a un interrogatorio y se le pregunta tanto y no se les pregunta o no se enfoca en el objetivo que se quiere. A ver, y esto es una deficiencia en los juicios. Y lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? A ver, por una sencilla razón. La psicología humana establece que la persona, cuando escucha a otra persona, le presta atención los primeros 10 o 15 segundos, minutos, o 10 minutos, más no.
Y peor si las preguntas son tan amplias, tan genéricas, lógicamente pierde ese llamado de atención que le tienen que hacer al juez. Es decir, el juez lo que quiere escuchar qué cosa es la carne, lo que quiere escuchar qué cosa es lo esencial. Entonces, para eso se tiene que establecer los objetivos y ser claros con los objetivos. Y el policía interviniente tendrá que responder. Hay que entender que todo ser humano, no es que seamos jueces, fiscales, no. Todo ser humano tiene una capacidad de atención y de retención. Entonces, cuando llevemos a un testigo, vayamos con el objetivo que queramos y no estemos divagando con otras preguntas que seguro algunos efectivos policiales que ya han tenido alguna experiencia en los juicios, se les ha tenido más de una hora de maneras con preguntas muy genéricas, muy amplias, muy ambiguas y que al final no se ha logrado el objetivo. Muy bien. Entonces, cuando ya establezco mi objetivo, y eso también es válido para el contrainterrogatorio, es decir, si yo sé que va a venir un policía a declarar respecto a la flagrancia, y para mí hubo una mala intervención en la flagrancia, mi objetivo tendrá que ser desacreditar esa intervención por la ilegalidad. Muy bien. Entonces ya más o menos nos estamos enmarcando. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros tenemos que precisar que nosotros tenemos que entrar a que la única herramienta para que la información ingrese a un juicio es a través del interrogatorio. No hay otra herramienta, porque estamos en un modelo público, pero sobre todo oralizado, oral. Entonces, si es un sistema oral, la única manera que la información entre al juicio es a través del interrogatorio. ¿A quiénes? Ya dije, a los testigos. ¿Qué clase de testigos? Y ahí hicimos la clasificación. Esa es la única forma, con la salvedad que ya dije que en nuestro modelo se permite el ingreso de prueba documental, la cual ya dije también tengo mis objeciones. Muy bien. Entonces, y la única manera para poder materializar el derecho de contradicción como defensa que yo tengo ante ese testigo, ¿cómo es? Es a través del contrainterrogatorio. Es decir, para ingresar información, estamos de acuerdo, a través del interrogatorio, y para poder desvirtuar esa información o desacreditar al testigo, a través de la contradicción y del derecho de defensa, es a través del contrainterrogatorio. No existe hasta el día de hoy otro mecanismo técnico para poder realizar esta labor. Entonces, ¿qué es el interrogatorio? Como su mismo nombre dice, el interrogatorio se hace a los testigos en la clasificación que ya he dado, y lo que queremos es que a través de esta información el testigo ingrese, ¿qué cosa? Hechos, relate los hechos, pero los hechos relevantes, los hechos a través del objetivo que yo me he trazado. ¿Qué más? Que a través del interrogatorio también se identifique a las personas, porque yo puedo relatar un hecho de homicidio, pero si yo, dentro de ese hecho, no tengo un testigo que me diga que Juan Pérez fue el que disparó el arma, estamos de acuerdo que efectuó el disparo, entonces, ¿cómo yo vinculo? No puedo vincular. Entonces, esa es el otro objetivo. O sea, el ingreso, relato de hechos, pero también la identificación de personas. Y en el caso de los efectivos policiales, es describir la escena del delito. Y si ha hecho una labor pericial, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Estamos de acuerdo? Mientras eso es el objetivo, ¿cuál es el objetivo del contrainterrogatorio? ¿Estamos de acuerdo? El objetivo del contrainterrogatorio como derecho de contradicción es impugnar la credibilidad de los testigos. Impugnar la credibilidad, ya sea como testigo, la calidad del testigo o la calidad de su testimonio. Son dos cosas diferentes. Cuando yo digo impugnar la credibilidad como testigo,
es porque es un testigo que no nos da credibilidad. Ejemplo, si es que va un efectivo policial como perito en un hecho, ¿sí? Y dentro de ese peritaje, yo quiero establecer su credibilidad y resulta que en el contrainterrogatorio determino que este testigo, por ejemplo, perito, cuando le interrogó el fiscal dijo que era muy experto en la materia, en balística, que nunca había tenido ninguna sanción, que nunca había sido procesado por emitir una pericia falsa, que era uno de los mejores y que había estudiado, bueno, en alguna especialidad. Y si yo en el contrainterrogatorio determino al contrainterrogar que sí había sido sancionado por su institución por emitir pericias falsas, que sí había sido condenado por emitir una pericia falsa y que no había cursado estudios de especialización, lo que yo he atacado no son las conclusiones del perito policía, lo que yo he atacado es la calidad del testigo policía. Es decir, lo he desacreditado en su calidad porque nos mintió, nos vendió como un perito experto y como un perito intachable y a través del contrainterrogatorio logré desacreditar. Uno, dos. Pero también yo a través del contrainterrogatorio puedo atacar su labor, es decir, su testimonio. Si estamos hablando del perito, en este caso, ¿dónde voy a atacar? A las conclusiones de su peritaje o al procedimiento de su peritaje. Les pongo algunos ejemplos. En un caso de accidente de tránsito, un ejemplo que en algún juicio tuvimos, el perito llegó a la conclusión policial, llegó a la conclusión que había habido excesiva velocidad, ¿sí? Exceso de velocidad del conductor. Muy bien, esa es la conclusión. Pero la conclusión tiene que estar respaldado con un procedimiento, tiene que estar respaldado con un método. Y ese procedimiento y ese método tiene que tener una evaluación. Entonces, cuando se le preguntó a la perito sobre el tema de esa conclusión y el procedimiento y el método, lamentablemente, ¿qué dijo? Que no había podido llegar a eso porque no hizo algo tan simple, que para yo determinar velocidad hay una fórmula física, espacio y tiempo. Si yo tengo el espacio, si yo tengo el tiempo, determino la velocidad con el margen de error de más o menos 5% en ambos lados. Entonces, si la perito nunca hizo eso, pregunto, ¿cómo puedo llegar yo a la conclusión de excesiva velocidad o velocidad no acorde? ¿Se dan cuenta? En este caso, ya no ataqué a la calidad de testigo, perito, experto, policía, sino ataqué a su conclusión. Ataqué indudablemente a su procedimiento, a su metodología o a su proceso de evaluación. Muy bien. Luego, en un interrogatorio, las preguntas, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser claras, precisas, sencillas, cortas, ¿estamos de acuerdo? Y principalmente, y esta es la naturaleza de un interrogatorio, tienen que ser preguntas abiertas. Abiertas. ¿Por qué abiertas? Porque quien da la información, quien introduce la información no es el fiscal, sino es el propio testigo. Ejemplo, a la persona que hizo la intervención en flagrancia, yo no le puedo preguntar, si soy fiscal, usted hizo la detención en flagrancia el día tal, yo no le puedo preguntar. ¿Por qué? Porque es una pregunta sugestiva, es una pregunta cerrada. Porque si yo le pregunto al policía, ¿usted detuvo a Juan Pérez el lunes 5 de enero del 2020? Yo ya le estoy diciendo cuándo y qué día fue. Y si le digo, ¿y usted lo detuvo en la plazuela de Huaraz, en la plaza de armas de Huaraz? El efectivo va a decir sí. Entonces, la información lo estoy dando yo como fiscal, porque estoy haciendo una pregunta sugestiva, cerrada. Y eso está mal. Lo que yo tendría que preguntar al efectivo policial es, ¿cuándo hizo usted la intervención en flagrancia? Entonces él me dirá, tal día.
¿Dónde usted hizo la intervención en flagrancia? Me dirá, pues, en la plaza de armas, ¿no? ¿De qué manera hizo usted la intervención en flagrancia? Me dirá las circunstancias, cómo lo hizo. Y algo importante, le preguntaré a quién usted capturó en flagrancia y me mencionará el nombre. Se van dando cuenta que ahí en las preguntas abiertas, dónde, cómo, cuándo, quién, por qué, yo lo que hago es abrir para que el efectivo policial brinde la información, ingrese la información por su propio dicho. Pero si yo le digo, usted detuvo a Juan Pérez en la plaza de armas de Huaraz, o sea, prácticamente lo que está ocurriendo, ¿qué cosa es ahí? Lo que está ocurriendo ya, ahí ¿qué cosa es? Simplemente es que yo ya le estoy diciendo el lugar y le estoy haciendo una pregunta sugestiva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando ya se dio eso de las preguntas abiertas, cabe las preguntas del contrainterrogatorio. ¿Y qué cosa es el contrainterrogatorio? Ya dije cuáles son los objetivos y todo lo demás. En las preguntas del contrainterrogatorio, lo que cabe es hacer, ¿qué cosa? Es hacer preguntas sugestivas, preguntas cerradas. Eso es lo que se tiene que hacer a través del contrainterrogatorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo logro yo eso? A través del contrainterrogatorio, a través de preguntas también cortas y sencillas, donde solamente cabe una respuesta. Y la respuesta es sí o es no. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer en la lógica en la cual estábamos hablando. Vamos a suponer. Hablábamos del policía que hizo la detención en flagrancia. Yo le puedo decir, ¿usted hizo la detención en flagrancia? Sí. Está repitiendo lo mismo. Muy bien. Y yo le puedo preguntar, y le puedo preguntar, ¿usted sabe que para poder hacer una detención en flagrancia hay un procedimiento? Sí. Muy bien. ¿Usted nos puede referir que los procedimientos para detener flagrancia son estas? Sí. Muy bien. Y ahí le puedo preguntar, usted, en este caso, por ejemplo, ¿usted cumplió este procedimiento X en la flagrancia? ¿Me va a decir sí o me va a decir no? Si me dice no, ya desacredité la forma de intervención en flagrancia. Y si me dice que sí lo hizo, muy bien. Yo podré agarrar el acta de detención en flagrancia y le mostraré. ¿Este es el documento que usted elaboró? Sí, muy bien. Dígame usted, este procedimiento que usted hace rato nos dice que es el que se debe de hacer para la detención en flagrancia, ¿está consignado en este procedimiento? Si no se evidencia, me va a decir no. Muy bien, lo desacredité en el contenido del acta de intervención. Y eso mismo lo puedo hacer en todas las actas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, para poder concluir con todo este panorama, interrogatorio, preguntas abiertas para que la autoridad policial ingrese. En el contrainterrogatorio, preguntas sugestivas para desacreditar no solamente al testigo, sino también su testimonio. Y vuelvo a repetir, dependerá de la calidad. Ahora, quiero sí ser algunas cositas acá puntuales. La policía, como hace rato decía, quien hemos trabajado cuando estaba en el Ministerio Público, la policía muchas veces se incomoda cuando es llamado a juicio. Y esa es una realidad. Lógicamente, por eso es que no hay una cultura de colaborar con la administración de justicia. Y lo digo en términos genéricos. Por ejemplo, la policía cuando va a una escena del delito y encuentra un testigo, le dice, señora, le voy a tomar su declaración. No, yo no me quiero meter en problemas. No, yo no quiero declarar. No, después me van a llamar y yo yo no quiero. Por favor, no. A mí ni me consigne. Yo no sé nada. ¿Se dan cuenta? Porque no hay una cultura de identificación a la administración de justicia. Y peor, piensan que se meten en problemas, etcétera, etcétera. Esa misma circunstancia a veces pasa con los efectivos policiales. Se molestan cuando van a un juicio.
¿Me entiende? Bueno, pero el enojo es peor cuando el abogado hace contrainterrogatorio. Es decir, el objetivo del abogado en el contrainterrogatorio es desacreditarlo, como ya les dije, bajo las dos ópticas o vertientes. Y ahí entramos a un problema. Y muchas veces los efectivos policiales toman una actitud hostil en el juicio, ¿sí? Y esa posición hostil a veces no es muy buena, porque los jueces van viendo eso. Y la pregunta es, ¿qué quieren ocultar? ¿Están ocultando algo? Entonces eso a veces no beneficia. Otro, que a veces los efectivos policiales ya son muy sabiondos. O sea, ya quieren dar a conocer lo mucho que saben, el bagaje que saben, y al final dicen tantas cosas que al final se contradicen o al final, lógicamente, caen en algunas inconsistencias. Entonces, esto nos lleva a algo que hace rato también mencionaba mi estimado Joel, al tema de la preparación del testigo. Entonces, acá sí hay que ser muy enfático. Cuando se habla de preparación al testigo, no se está diciendo que al testigo hay que enseñarle a mentir. No se está diciendo que al testigo hay que decirle, tú vas a decir esto. Porque si eso ocurre, eso es un delito. Y ese es actuar bajo el principio de mala fe. Lo que se trata de hacer es de decirle al testigo y prepararlo en la dinámica de cómo es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Lo que se le trata de decirles cuál es el objetivo que yo quiero a través de su testimonio. Lógicamente, objetivo que está plasmado, como hace rato les decía, en los primeros actos de investigación, porque la policía es el primer interviniente, o en la labor pericial si es que actuó de esa manera. Entonces, esa es la razón de ser de la preparación del testigo, ya sea por la fiscalía o ya sea por la defensa. Acá nomás quiero acotar algo para poder finalizar todo este tema. Por ejemplo, en el sistema colombiano, no solamente la fiscalía realiza labor de investigación, sino también lo realiza la defensa. ¿Qué? O sea que la defensa puede tomar declaración de testigos, sí, lo puede tomar. Puede llamar a declarar testigos a su despacho y les hace firmar como declaraciones juradas de todo lo que han declarado, hacer registros fílmicos. Pero en nuestro país no se puede. No se puede porque el monopolio de la investigación lo tiene el Ministerio Público con el apoyo de la policía. Y si nosotros queremos hacer actos de investigación, le pedimos al fiscal que llame a tal o a cual testigo a declarar. Y a veces, si es que no nos acepta, lo que tenemos que hacer es recurrir al juez para, a través del juez, se autorice la declaración de estos testigos a través del tema de utilidad, pertinencia y conducencia. Bueno, en fin, yo creo que más o menos este es el panorama del interrogatorio y contrainterrogatorio. Muy bien, doctor Vladimir. Es muy claro la ponencia. Ahora quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué pasa? Usted nos ha dicho que en el contrainterrogatorio el policía le va a responder preguntas cerradas, un sí o es un no. ¿Qué pasa si el policía le dice no me acuerdo? ¿Qué haría usted como abogado? A ver, ahí viene un tema muy importante. Ya sea en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio, en cualquiera de las etapas, la policía puede decir no recuerdo. Y de repente no recuerda porque en realidad no recuerda, ya por el tiempo que ha transcurrido, o también es por lo que hace rato le decía, puede tener una actitud hostil, ¿entiende? Hostil. Cuando existe eso, la norma procesal, ya, y también las técnicas, porque son técnicas, en realidad son técnicas de liquidación oral, ¿no? Permiten el uso de declaraciones previas, si es que declaró como testigo anteriormente, o permite el uso de documentos, en este caso anterior. Vamos a suponer que el policía en flagrancia. ¿Cómo usted intervino a tal persona? ¿En dónde intervino? ¿A qué hora intervino? No recuerdo. Muy bien. Entonces, lógicamente, como fiscal, o en todo caso como abogado de la defensa, eso me va a perjudicar porque el juez no tiene la información.
Hay que entender que el juez, cuando emite una sentencia o valora una prueba, ya no va a recurrir a su declaración previa, va a recurrir a lo que ha oralizado en el juicio. Entonces, para eso, utilizamos la técnica del refrescamiento de memoria. Y cuando es refrescamiento de memoria, hay un procedimiento muy puntual. Y el procedimiento muy puntual es, yo le preguntaría, ¿qué necesita usted para recordar la intervención en flagrancia que usted realiza? Entonces él me dirá, lo que yo necesito es mi acta. Muy bien. Si ya me dijo qué es lo que necesita, entonces yo saco el acta, solicito la autorización del juez, le muestro la defensa le da la conformidad y le muestro el testigo. Y al testigo le digo, señor testigo, ¿qué es lo que usted tiene en la mano? Es un acta de documento. Un acta de documento. ¿Usted reconoce ese acta de documento? Sí, lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? Porque está mi firma. Muy bien. Señor testigo, a ver, cuando es refrescamiento de memoria, ya sea de una declaración previa o de un informe, yo le voy a decir, lea en silencio todo el acta. Y él lo va a leer en silencio. No lo tiene por qué decir. ¿Ya? Una vez que leyó en silencio todo el acta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muy bien, ¿ya terminó de leer? Sí, muy bien. Ahora nos puede decir, ¿cuándo fue la intervención en flagrancia? Tal día. ¿Dónde fue? Tal día. ¿A qué hora fue? Tal día. ¿En qué forma fue? Tal día. ¿A quién capturó en flagrancia? A tal persona. ¿Me entendió? Entonces, eso es para refrescar memoria. Ahora, una cosa es diferente para evidenciar contradicción. Ahí se realiza otra técnica, en ese caso de evidenciar contradicción. ¿Y cómo se hace la evidenciar contradicción? Cuando se hace para evidenciar contradicción, estamos de acuerdo, lo que tú tienes que utilizar ya es otro método. Primero, es confirmar lo que el policía ha dicho. Vamos a suponer un ejemplo muy simple, ¿ya? Para no irnos muy allá. Pongamos que el efectivo policial en juicio ha dicho que fue un auto rojo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en su acta figura como un auto negro. Entonces hay una contradicción. Es algo simple, ¿no? Para no entrar en más detalle. Entonces, si en el juicio me dijo auto rojo y en su acta está un auto de color negro, entonces, ¿cómo yo evidencio contradicción? Primero yo confirmo y yo le digo, señor efectivo policial, en este juicio, usted nos está diciendo que el auto fue rojo y nos va a decir, sí, señor. Muy bien. Y luego que yo ya confirmé ese dato, yo tengo que acreditar. Señor efectivo policial, usted hizo un acta de verificación del vehículo. Sí, muy bien. ¿En esa acta usted escribió las características del vehículo? Sí. ¿En esa acta usted escribió el color del vehículo? Sí. Muy bien. Luego de que yo ya he confirmado, he acreditado, yo confronto. Señor juez, solicito que se me autorice a hacer uso de esa acta. Saco el acta, ¿sí? Le enseño a la defensa, le da la conformidad y luego le pongo a la vista al efectivo policial. Y le digo, ¿esta acta es la que usted ha elaborado? Sí. Muy bien. ¿Nos puede leer el punto 5 de esa acta? Y ahí sí lo va a leer en voz alta. Y va a decir, el vehículo fue de color negro. Muy bien, ahí acabé. Porque si yo le hago una pregunta además, pierdo ese procedimiento. ¿Qué evidencié? Contradicción. En el juicio dijo rojo y en su acta está negro. Ese es el procedimiento, como un ejemplo muy simple, pero que lógicamente es más técnico, ¿no? Que eso a veces se tiene que hacer o se tiene que vivir en el mismo juicio, ¿no? Muy bien, doctor. Doctor, para los amigos policías que hasta ahora no conocen, ¿no? O no han tenido la oportunidad de ir a declarar a un juicio, ¿nos podría explicar cómo es el procedimiento que va a seguir el efectivo policial cuando llega a la audiencia de donde se va a tomar su declaración, se va a recibir su declaración? ¿Nos podría señalar todos esos pasos que va a seguir el efectivo para que los amigos que no han tenido la experiencia puedan saberla y prepararse, ¿no? Y puedan ir preparados
a rendir su declaración en el juicio. A ver, acá hay que ser bien preciso. Lo que el policía tiene que brindar es la información que ha visto, que conoce el hecho. O sea, no es agregar más cosas. Porque si el policía exagera como testigo primero interviniente y agrega más cosas, va a llegar al error de que con sus propios dichos se caiga su testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Su testimonio se desacredita. Muy bien. Si eso es así, primero, para que un efectivo policial vaya a declarar a juicio, tiene que haber realizado una actividad. ¿Estamos de acuerdo? Si fue la primera persona que ingresó a la escena o hizo alguna actividad, es algún momento va a ir al juicio. Si su actividad fue como perito, en algún momento va a ir al juicio. Para que vaya al juicio, primero es que el Ministerio Público, o en todo caso la defensa, en la acusación o en la contestación de acusación, ofrezca este medio de prueba de carácter personal. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no se ofrece, no se actúa. Ese es un primer requisito. Entonces, los medios de prueba para que vayan al juicio no son los que el juez considere, porque ya el juez dejó de tener ese protagonismo. Ya el juez ya no es el juez de instrucción que todavía ha estado existiendo con el viejo modelo procesal de procedimientos penales. Entonces, para que un medio de prueba ingrese, primero tiene que haber el ofrecimiento al medio de prueba. Una vez que ha habido el ofrecimiento, tiene que haber un segundo paso, la admisión del medio de prueba. Es decir, en el caso de la acusación, en la etapa de control de acusación, se tiene que admitir ese medio de prueba. ¿Y cómo se admite? A través de la utilidad, pertinencia, conducencia y la legalidad de esa información que va a ingresar. O también a través de en el inicio del juicio, con una prueba nueva, bueno, etc. Entonces, una vez que se ha ofrecido, una vez que se ha admitido, pasamos a algo muy importante. ¿Cuál es? La actuación de ese medio de prueba. ¿Y dónde se actúa? En el juicio. ¿A través de qué se actúa? Del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Y al final, luego de haber hecho el interrogatorio y contrainterrogatorio, ese medio de prueba actuada de carácter personal tiene la calidad de prueba que va a ser valorada por el juez, ya sea como una prueba de cargo o ya sea como una prueba de descargo. Y esto nos lleva a una sentencia. Entonces, una vez admitidos los medios de prueba y cuando se inicia el juicio, lo que hace el Poder Judicial es llamar al órgano de prueba, al efectivo policial. Lógicamente le llamará a través de en su domicilio, pero muchas veces el efectivo policial, pues, al realizar una labor más para, me parece, en su unidad policial, o a veces es trasladado a otra unidad. Entonces, lo más recomendable es que se hagan las coordinaciones a través de la jefatura de personal de cada región policial. En base a eso, el efectivo policial concurrirá con sus documentos de identificación para poder hacer el interrogatorio. Muy bien. Con coordinación o sin coordinación del fiscal, que eso no viene el caso, como hace rato decíamos, que lo prepare o no lo prepare. Y ojo, vuelvo a repetir, preparar no es decirle que mienta. Eso no es así. Bueno, el interrogatorio es que el policía ingresa a la sala de audiencia del juicio oral, se acredita, y luego el colegiado o el juez le pregunta por sus generales de ley y ahí le va a hacer el juramento o la promesa. Juramento, si es que es creyente en Dios o en alguna religión, y promesa si no es creyente. ¿A efectos de qué? De que si el testimonio es determinado o es calificado como falso, puede ser pasible de una investigación y una sanción de carácter. Una vez que esté acreditado, que esté juramentado o con promesa de decir la verdad, empieza el interrogatorio. La pregunta es, ¿quién interroga? Interroga quien lo ofreció. A ver, pregunta. Si el fiscal ofreció la declaración de ese efectivo policial, el fiscal interroga con preguntas abiertas. ¿Dónde, cómo, cuándo, quién, por qué? Y luego la defensa contrainterroga con preguntas sugestivas.
que dan margen a un sí, a un no. Muy bien. Si la defensa fue quien ofreció al policía, quien va a interrogar va a ser la defensa. Es decir, entonces que no que no le quepa la atención a los efectivos policiales, que quien les puede haber ofrecido como testigos no sea ni la fiscalía, sino de repente la defensa, porque la defensa puede tener un objetivo determinado. Luego del interrogatorio y del contrainterrogatorio, cabe, y a lo que hace rato no les mencioné, pero cabe el redirecto y el redirecto. A ver, interrogar, ¿dónde, cómo, cuándo? Contrainterrogar, preguntas sugestivas. Donde yo lo he desacreditado al testigo por su calidad de testigo o por su testimonio, entonces nuevamente le corre el traslado al fiscal. ¿Y el fiscal qué hace? El redirecto. Y hace el redirecto sobre lo que yo le golpeé como en el contrainterrogatorio, donde yo le di duro en el contrainterrogatorio. ¿Para qué? Para rehabilitarlo al testigo, para que aclare. ¿Me entienden? Les pongo un ejemplo. Un policía hizo una intervención. En el redirecto se le preguntó, ¿usted a qué hora tuvo la información? A las 5 de la tarde. Muy bien. Perdón, el contrainterrogatorio. ¿La información que usted tuvo fue a las 12 del mediodía? Sí. Muy bien. ¿Y la intervención policial que usted hizo fue a las 10 de la noche? Sí. Miren, 5 de la tarde tuvo la información e intervino a las 10 de la noche. Muy bien. Yo lo que quiero acreditar es la mala intervención y por qué no se comunicó al fiscal. Muy bien. La pregunta es, ¿usted recibió la información al mediodía? Sí. ¿Usted hizo su intervención a las 10 de la noche? Sí. ¿En esa intervención detuvo a Juan Pérez? Sí. Muy bien. Al mediodía, cuando usted tuvo esa información, ¿levantó un acta de la persona que le dio la información? No. ¿Comunicó de esa información al Ministerio Público de lo que iba a ocurrir a las 10 de la noche? No. Cuando usted concurrió al lugar de los hechos donde se iba a producir el hecho, ¿usted comunicó al Ministerio Público de lo que iban a intervenir? No. Cuando usted llegó, montó un operativo, sí. Cuando usted montó un operativo, ¿comunicó al fiscal sobre ese hecho? No. Mire, ¿qué es lo que he logrado? Con mi pregunta sí, no, he logrado, a ojos de todo el mundo, que fue una mala intervención. Si la información fue al mediodía, la intervención a las 10 de la noche, ¿por qué no levanté actas? ¿Por qué no corroboré la información? ¿Por qué no comuniqué al Ministerio Público? Pero la pregunta sería, seguro él va a decir, pero es que no se necesita porque vamos a corroborar. No. Ante la noticia criminis de un hecho, se tiene que, o sea, no es que necesitamos que el fiscal vaya, que el fiscal esté presente, pero se tiene que comunicar inmediatamente a la policía, al Ministerio Público, para que el Ministerio Público disponga qué diligencias hacer o cómo hacer, o en todo caso puede participar. Entonces le das la legalidad. Y ahí, ¿qué le quedaría al fiscal al hacer su redirecto? Yo le diría, si fuera ya el fiscal, para rehabilitarlo, ¿y por qué usted no comunicó al fiscal? Él me puede decir, bueno, yo no comuniqué porque, bueno, la información lo recibí cuando estábamos en la montaña en tal lugar donde no hay acceso al celular, no hay acceso de información y teníamos que trasladarlo. Muy bien, le doy una justificación, lo rehabilito. Al rehabilitarlo, yo como defensa tengo ya el derecho al redirecto, nuevamente a poder chancar lo que ha rehabilitado. Entonces, una vez que ya ocurrió el interrogatorio, el contrainterrogatorio, si se puede, el redirecto o el redirecto, el juez, aunque yo no soy partidario de eso, se lo digo, el juez puede hacer preguntas aclaratorias. Y le digo por qué no soy partidario. Porque el juez es un tercero imparcial. Y si al juez se le quedó dudas, supuestamente quiere aclarar esas dudas. Entonces yo pregunto, ¿aclarar dudas para qué? ¿Para absolver o para condenar? Porque hay que entender que la duda favorece al reo. Y muchas veces los jueces, los señores magistrados, a quien tengo mucho respeto,
y hay muy buenos magistrados, muchas veces con el pretexto de hacer preguntas aclaratorias, en realidad lo que hacen es la labor del fiscal, hacen preguntas de interrogatorio y con la finalidad de reforzar su posición y desacreditarla. Y eso no me parece. Y luego de eso, de las aclaratorias, por eso digo, yo cuestiono mucho el tema de las preguntas aclaratorias, ya el testigo puede retirarse. Esa es más o menos la dinámica de qué es lo que podría ocurrir el interrogatorio a un testigo, en este caso efectivo. Doctor, usted nos acaba de decir algo muy importante y quiero captarle esa idea principal para que los efectivos policiales lo tengan en cuenta, ¿no? Recogiendo la pregunta de Edler Olivar y la respuesta que usted nos ha dado, que si un testigo, ¿no? O mejor dicho, el policía que intervino en flagrancia no es ofrecido por la fiscalía como medio probatorio, como órgano de prueba, y si lo ofrece el abogado defensor, ¿no? Lo puede ofrecer el abogado defensor. En ese sentido, el abogado defensor podría citar al policía previo a su declaración en juicio, podría citarlo y prepararlo, podría hacer eso, el policía podría ir al despacho del abogado que ofreció como medio probatorio, ¿no? Y prepararlo para su declaración. Miren, yo digo algo, lo que se trata es establecer una verdad, aunque la verdad pasada no se puede reconstruir en todas sus características, en todos sus matices. No, eso es una realidad. Lo que pasó ya pasó, pero al menos hacer una especie de aproximación. Por eso que cuando a veces en el Poder Judicial o los operadores decimos, queremos llegar a la verdad, pero, pero eso es algo iluso, no existe. Lo que tenemos que tratar de reconstruir lo más próximo a una correspondencia con los hechos. Y si es que eso es así, el policía puede ir al despacho del abogado para poder preparar su defensa. Sí, lo podría hacer. Vuelvo a repetir, no para que mienta. Vuelvo a repetir, no para dirigir su declaración. Vuelvo a repetir, bajo el principio de buena fe. Y se puede hacer, sí. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Algún efectivo policial va a ir al despacho o va a aceptar entrevistarse con el abogado defensor a quien él intervino o a quien le hizo un registro domiciliario? Bueno, en fin, yo creo que no. ¿Y sabe por qué no? Porque acá existe una cultura de la sospecha. Acá existe una cultura de lo ilegal. ¿Qué quiere decir? Si yo me reúno con el policía, no. Ah, ya le pagaron. Ah, ya le cambiaron su declaración. Ah, lo va a favorecer. Existe una cultura de sospecha. O sea, vivimos en una especie de donde que cualquier acción que hagamos está siempre bajo sospecha de ilegalidad, de ilegitimidad, de ilícito. Y eso no es correcto. Hace rato, ¿qué le decía yo? Hablando un poco de la experiencia con algunos amigos colombianos, en la cual hemos estado en algunos cursos y hemos intervenido. En Colombia, los abogados pueden tomar declaraciones. Lo pueden hacer. Y llaman a las personas a su despacho a tomar declaraciones si tienen policías de investigación, o mejor dicho, personal que investiga. La pregunta es, oye, pero si el abogado está tomando declaraciones, entonces seguro son declaraciones a su favor, son declaraciones que los está acomodando. No. Para eso es que cuando vamos al juicio, la persona que va a declarar se somete al juramento o a la promesa de decir la verdad para que pueda responder penalmente si en caso está falseado. Muy bien, doctor. Pero, doctor, entonces la idea central, sí podría ir el policía tranquilamente al despacho del abogado para que lo prepare, ¿no? Como testigo que es, ¿no? ¿Sí? Pero como dice, aclarando que no va a ir a mentir, no se le va a preparar a mentir. Entonces, o sea, el efectivo policial, si alguna vez un abogado lo llama y le dice, ¿sabe qué? Yo te he ofrecido como mi testigo, ¿no? De la intervención que tú has hecho, o sea, no tendría nada de malo ir, ¿no? Cosa que quiero que quede claro esa idea, si por ahí en algún momento un efectivo policial se da con la sorpresa que un abogado quiere hablar con él, ¿no? Previo a su citación a juicio para declarar, entonces no tendría nada de malo y el policía podría ir tranquilamente. Claro que, como dice usted, tenemos una cultura de la sospecha, pero eso no se aplica, pues no deberíamos ser prejuiciosos, ¿no? Entonces, Claro, es que no hay, claramente, claro. entonces, claramente,
sí podría ir el efectivo policial porque el código lo prevé, ¿no? El código prevé que se puede preparar a los testigos, ¿no? El código establece que se prepara a los testigos. Entonces el policía estaría actuando dentro de lo normado, ¿no? Al acudir, ¿no? A la oficina del abogado y ser preparado, ¿no? ¿No? Obviamente, como ya aclarando, ¿no? Preparación en el sentido de cómo se va a llevar la dinámica, ¿no? Y no a mentir, pues, ¿no? Claro, o sea, pero hay dos aclaraciones. Primero, que el código no prevé preparar a los testigos, o sea, no hay una norma expresa que lo establece. Por eso decía, son técnicas de litigación oral que están permitidas y dentro de eso es preparar al testigo, notificarlo, llevarlo, incluso por eso que en el juicio al fiscal dice, señor fiscal, por favor, la próxima audiencia trae a su testigo. Defensa, la próxima audiencia trae a su testigo. Entonces, por nosotros tenemos que coadyuvar. Entonces, ese es el tema. Segundo, porque no existe ninguna prohibición. No existe ninguna prohibición legal. Y hay que entender, desde el punto de vista constitucional, las restricciones o los impedimentos tienen que ser taxativos o prohibitivos. Si no, está permitido, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Doctor Vladimir, díganos en su experiencia como abogado, el policía interviene en un primer momento, al momento de la flagrancia, digamos, ¿no? Esa es la etapa de diligencias preliminares. Va a culminar esa etapa de diligencias preliminares, va a pasar toda la investigación preparatoria, ¿no? Y se va a llamar a audiencia de control de acusación, la etapa intermedia, ¿no? Y se va a llamar a juicio recién. ¿Cuánto tiempo más o menos el efectivo policial tiene que esperar, ¿no? Y para que su participación de la intervención la brinde ante el juez. ¿Cuánto tiempo usualmente, según su práctica, su experiencia? A ver, nosotros, el día de hoy, ya a pesar que ya está vigente el Código Procesal, en delitos simples, llámese lesiones, llámese de repente hurtos, delitos simples, prácticamente para ir a juicio, casi de un año y medio aproximadamente. En otros delitos más complejos, hemos ido a juicio después de 2 o 3 años. Ese es lo real, ¿no? Pero mínimo, calculo, en delitos simples, estamos hablando de que el efectivo policial irá a juicio de acá a un año. Si es que el hecho ocurre ahorita, por lo menos de acá a un año o un año a un año y medio, va a ser convocado a juicio. Si eso es, si es que no hay otro tipo de suspensiones, bueno, en fin, varias cosas que están pasando en el Poder Judicial o dentro de la dinámica del proceso, ¿no? Entonces, un efectivo policial tiene que tener la memoria muy activa para poder recorrerse un año, ¿no? O por lo menos tener un archivo personal y poder ir preparado a un juicio, porque de él va a depender mucho si la sentencia es condenatoria o absolutoria, porque fueron los testigos presenciales mayormente, ¿no? Siempre son, el policía llegó si es en flagrancia, ni qué decir, él llegó en el momento mismo, ¿no? Y si es el que levantó las huellas, levantó las evidencias, entonces son testigos muy importantes que si es que no van preparados a un juicio, usualmente ya ese juicio se puede, como dice, puede terminar absuelto el delincuente, ¿no? Entonces, yo creo, sí, díganos. no, yo creo algo muy importante y le digo con mucha honestidad. Y como vuelvo a repetir, en la labor de la Fiscalía hemos trabajado muy armoniosamente, dinámicamente con la policía, a la cual le reconozco un conocimiento y un bagaje de investigación tremenda. Es una de las instituciones que tiene una capacidad de investigación tremenda. Aparte de eso, que tiene una información más, la más grande de información que no lo tiene ni el juez ni el fiscal. Y eso es lo real. Eh, pero acá va a depender de algo muy puntual. Nosotros como abogados, ¿qué exigimos? Exigimos que el juez sea imparcial. Pero la labor de persecución directamente es de la fiscalía. Pero en esa labor de la fiscalía, la labor fundamental es de la policía. Y ahí en esa labor de la policía, porque estamos hablando que son los primeros intervinientes. Entonces, si son los primeros intervinientes, yo recordaba un lema de ustedes, creo, y cuando entraba la Divincle hace muchos años atrás, tiempo que pasa, delito, ¿Verdad que huye? ¿Verdad que verdad huye? que huye. Claro. Sí.
Entonces, ese tema, eso es muy, muy preciso a la policía. Entonces, si ellos son los primeros intervinientes, la labor más fundamental o la fundamental es de la policía, uno, cuando levanta sus actos, dos, cuando pereniza, perdón, aísla, tres, cuando pereniza, cuatro, cuando levanta la información. La pregunta es, doctor, pero nos vamos a quedar todo un día o 2 días levantando información, actas, ya las manos se cansan. Un momentito. Incluso hay la posibilidad y se establece que a las actas se le puede adjuntar el registro fílmico, porque el registro fílmico en el nuevo modelo procesal penal tiene la calidad de documento. Entonces, si nosotros hacemos uso del registro fílmico en mi diligencia, y en el acta puedo poner la cual se firmó, se procedió y la cual forma parte del contenido de esta acta, cuando vamos a juicio se va a poder visualizar si es que se ofrece o el testigo va a ver, y ahí se verá pues la naturaleza de su actuación. ¿Me entiende? Entonces por eso es que yo sí invoco nuevamente a la policía. Este nuevo modelo procesal es un modelo procesal técnico, donde el juez tiene que estar más preparado que nosotros de repente, porque es el que administra justicia. Pero el fiscal tiene que estar preparado tan igual como la defensa, pero también tiene que estar bien preparado en la policía, porque como vuelvo a repetir, más del 80 o 70% de delitos, los primeros intervinientes son los efectivos policiales, y hay que echar mano a la filmación que puede ser parte de la diligencia. ¿Por qué no filmar el registro personal? Detallo los datos genéricos, hago las preguntas que tengo que hacer, que el código me preceptúa, que tengo que decir por qué lo intervengo, que saque lo que tiene, y si no tiene, que llame a alguien que pueda apoyarlo, y si no, procedo a realizar el registro. Lo puedo filmar y sale todo eso. Usted imagine todo el llenado en mano, justificándolos, porque dice, incluso ahí establece la norma que cuando yo hago el registro personal y voy a proceder a incautar, tengo que describir el objeto que voy a detallar. Y cuando es describir, no es que, por ejemplo, y yo se lo digo con buena onda, vamos a suponer que yo recojo como evidencia este lapicero. Yo no voy a decir, se recogió un lapicero. ¿Y eso qué es? Lapicero, pues ya, pero eso no es una forma de poder establecerlo en un acta. Yo tengo que establecer un lapicero de tal tamaño, esto es cartón, este es plástico, color marrón, color negro, que tiene tal descripción, ¿me entiende o no? ¿Por qué? Porque esto de acá puede ingresar al juicio como evidencia física. Porque este lapicero puede haber servido de repente para meterle un puntazo o servir como objeto punzante a nivel del ojo. ¿Se da cuenta? Y si yo no describí, ¿cómo hago en el juicio? Se pierde. Entonces, ahí hay cosas muy particulares. Yo creo que con este sistema todos tenemos que mejorar. La fiscalía, el abogado, los jueces y también, sobre todo, la policía. Doctor, usted ha dicho algo, otra vez más ha dicho algo muy importante. La capacitación que se requiere con este sistema. Yo conozco, ¿no?, cómo los abogados se vienen preparando en la actualidad para hacer frente a este nuevo sistema, y hablo tal vez como novedoso, porque acá en Lima todavía recién se está implementando, ¿no?, estos años, recién en julio entraba en Lima Sur, ¿no?, el nuevo código. El año pasado entraba en Lima Este, y el año anterior estuvo en Lima Norte, ¿no?, y en el Callao, y falta solamente el año que viene, va a entrar en vigencia en Lima Centro, y ya se abarcaría todo el Perú, ¿no? Pero sabemos que los abogados se han capacitado, ¿no?, de la manera más profesional y más, digamos, alta, porque han acudido incluso a ir a capacitarse al extranjero, donde ya está vigente un sistema parecido al nuestro, porque no son iguales, usted lo ha dicho, es un sistema híbrido que medio tenemos nosotros. Entonces, ellos se han capacitado de una manera muy, muy eficientes, ¿no?, porque obviamente es su trabajo, su profesión. Los fiscales de igual manera se han capacitado, ¿no?
muchos fiscales se han venido capacitando de la manera más adecuada. Igual, ¿qué decir los jueces son los primeros que se debieron haber capacitado y lo han hecho de mejor manera porque ellos van a dirigir las audiencias, ¿no? Pero la policía, ¿no? Valgan verdades, no ha tenido una capacitación de alto nivel como para estar a la par, ¿no? Y eso es la importancia que queremos resaltar de jurisprudencia policial, que se está preocupando dando estas charlas, estas ponencias, estas cátedras, para que el policía se capacite, ¿no? Y pueda estar a la par, ¿no? Con los otros operadores de justicia en este nuevo sistema. Doctor, cuéntenos usted, ¿no? Porque de repente nuestros amigos policías no saben, ¿no? Que el abogado día a día se capacita. Cuéntenos usted cómo se capacita o cómo se capacitó para estar a la altura de este nuevo sistema procesal. A ver, sin pecar de confidencialidad. Como les decía, mi labor ha sido de fiscal. Tengo más de, si no me equivoco, más de 10 años, 15 años de fiscal. Y cuando estábamos de fiscal ya estaba entrando en vigencia el nuevo modelo procesal penal. Ingresó en Huaura como primer distrito y se empezó por Libertad, en fin. Entonces, primero nos preparábamos para el tema de ser fiscales en el nuevo modelo. Pero a veces la política de los que dirigen el Ministerio Público hicieron que los fiscales, vamos a decir ya antiguos o que ya estábamos en carrera, nos mandaron al sistema liquidador y se trajo nuevos fiscales jóvenes, nuevos, para el nuevo modelo. Eso fue una de las razones que motivó a la cual yo renuncio al Ministerio Público, porque dije, bueno, me he preparado, que yo era fiscal, me he preparado para ver un nuevo modelo procesal penal, y al final, por política del Ministerio Público, me dicen, te vas al sistema liquidador para seguir haciendo lo mismo, y no me parecía correcto. Entonces, eso fue uno de los motivos por el cual renunciamos a la carrera fiscal, y ya teniendo ese bagaje del Ministerio Público y esa preparación, lógicamente pudimos asumir la defensa privada. Sumado a ello, otra de las formas de capacitación, y esto hay que ser real y hay que ser sincero. Muchas veces queremos que las instituciones nos capaciten y es lo ideal, lo correcto, porque es la obligación, o esperamos que el Estado nos capacite. Pero si nos damos cuenta y seguimos esperando que nos capacite, eso a veces no llega. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? La autocapacitación. Y de ahí emprendimos la autocapacitación porque también éramos docentes, eso nos dio unas facilidades y al final teníamos una red de amigos de carácter internacional con la cual nos comunicamos seguidamente, como es México, Colombia. En Colombia está el doctor Wilson Gómez Betancourt, en México mi amigo Enrique, mi amigo el doctor Enrique Baeza, ¿no? En México igual también, en Ecuador. Y entonces todo esto, lógicamente nos ha permitido poder autocapacitar. O sea, la solución acá es autocapacitar. Y creo que a través de esta tribuna, que es jurisprudencia policial, me parece una labor muy acertada porque está autocapacitando al propio personal policial cuando a veces las mismas instituciones, por las diferentes circunstancias y factores que no vamos a entrar ni a criticar ni nada por el estilo, pero lo importante es que nos autocapacitemos y creo que a través de este evento y este importante grupo que es jurisprudencia policial lo están cumpliendo, ¿no? Así es, doctor. Eso es lo que la finalidad de estas ponencias, ¿no? De estas cátedras con reconocidos abogados, es que el público policial, ¿no? Se autocapacite, ¿no? Se mejore los errores, se mejore las deficiencias que se vienen teniendo en la redacción de actas, como usted ya lo explicó y nos dijo que es el primer momento muy importante que desarrolla la policía, donde es la redacción de las actas. Ya se han hecho ponencias y se van a continuar haciendo cátedras con respecto a este tema de las actas para que siga, ¿no? Siga mejorándose la calidad de nuestras actas, ¿no? Y ahora también, digamos, estamos en esta oportunidad capacitando para el momento del juicio, ¿no? Cuando el policía va a ir a juicio. Entonces, usted nos ha explicado de manera muy, muy clara
la participación del efectivo policial en el juicio, en su interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, doctor, quisiéramos que nos dé sus recomendaciones para todo nuestro público, ¿no? Para que usted considera que usted algún efectivo policial tiene algunas falencias o algunas deficiencias, ¿qué recomendaciones los daría para que se pueda mejorar? Sí, bueno, yo creo, como hace rato, para poder dar una especie de conclusión a lo que hemos conversado, yo creo que acá lo importante es que, que a veces la policía se quejaba de que ese nuevo modelo procesal penal le recortaba facultades, limitaba su trabajo, y yo creo que eso no es así. Ese es mi punto de vista. Yo creo que más bien el modelo procesal regula los procedimientos de investigación adjuntando con los protocolos que ya se están haciendo. Hay muchos protocolos a nivel del Ministerio de Justicia, a través del Ministerio del Interior, a través de los modelos de actas. Entonces, estamos mejorando, estamos mejorando. Y la policía sigue teniendo todas las facultades de investigación. Lo único que sí, y quiero ser preciso, es que si bien es cierto, eh, eh, el, hay una conducción de parte del Ministerio Público de la investigación, lo que sí establece es que la policía tiene que dar cuenta inmediatamente a la fiscalía de las acciones que va realizando. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que sí, y no le han quitado esa facultad a la policía de las intervenciones, lo puede hacer de mutuo propio, pero hay que tener en cuenta algo, intervenciones que tengan el carácter de urgentes, ¿me entiende? Y lógicamente luego de eso se puede dar cuenta al Ministerio Público. Y cerrando de este tema, es que a los amigos policías decirles que sí o sí este es un sistema penal irreversible. ¿Irreversible por qué? Porque todo Latinoamérica lo está implementando. E incluso ya tenemos el proceso laboral oralizado. Incluso ya se está viendo la reforma del Código Procesal Civil también se ha oralizado. En Chile ya se implementó el proceso civil, el civil y el laboral desde el punto de vista oral, oralizado. O sea, esta técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio es algo innegable. Entonces la policía, vuelvo a repetir, en esa labor no tiene por qué incomodarse cuando es llamado a declarar. Y lo único que queremos es que repita o en todo caso dé la información de los hechos tal cual la percibió, recibió y la plasmó en sus actos. Más allá, yo creo que no, pero hay que hacer la recomendación. Este nuevo modelo procesal es un modelo procesal de carácter técnico que implica mayor preparación, con las objeciones que ya he hecho mención, que hay algunos articulados del Código Procesal Penal que no me parecen acorde a este modelo, pero bueno, esa es materia de otro análisis. Y nada más, eso es todo. Muy bien, doctor. Como usted nos ha dicho, el nuevo código es un sistema que no se va a cambiar y no podemos andar quejándonos. Ya vamos 8 años de vigencia en Huaraz, ¿no? Y no se puede ir quejando de que este sistema no funciona, ¿no? Que permite la impunidad, porque en realidad no es así, ¿no? Usted no me dejará mentir, el antiguo código es un sistema que no se compara a este sistema. Este sistema sí tiene las garantías que se merecen, por más delincuentes que pueda ser una persona, este sistema procesal ofrece mejores garantías, incluso para los efectivos policiales mismos, porque en algún momento ellos pueden estar en la situación de acusados, de procesados, ¿sí o no, doctor? Sí, y eso es correcto. En el despacho, nosotros tenemos algunos amigos efectivos policiales a los cuales este, apoyamos desde el punto de vista legal. ¿Y ellos qué dicen? Pruébame, que me pruebe la fiscalía. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nuestros amigos policías están siendo acusados de alguien que dice que me pruebe, pero que me prueben. Entonces, si ellos piden eso en un juicio o en un proceso, que me pruebe la fiscalía lo que me dice, pues imagínate para las personas común y corriente, cualquier ciudadano, que también lo que exige es que me pruebe. Pero la pregunta es, ¿cómo te van a probar? ¿Con pruebas legales, con pruebas correctas, con pruebas técnicas, con pruebas bien hechas y no con irregularidades?
Entonces, este tema yo siempre digo es como un río y con sus dos orillas. En algún momento podemos estar en esta orilla en la cual pues estamos cómodos, pero en algún momento podemos pasar a la otra orilla donde estamos incómodos y lo que queremos es que si nos van a investigar, nos van a juzgar, que nos prueben, pero de manera correcta, porque al final de cuentas, he dicho, tú puedes estar seguro, y si eso lo traigo a colación de un maestro, tú puedes estar seguro de no cometer ningún delito, pero lo que tú no puedes estar seguro es que en algún momento alguien te puede acusar por un delito y eso nos puede pasar a cualquiera. Así es, doctor. Bueno, doctor, no queda más que agradecerle, ¿no? Jurisprudencia Policial le agradece su participación, le agradece por compartir los conocimientos que su experiencia le ha dado, su formación le ha otorgado, y espero contar con usted en una próxima oportunidad para debatir otro tema de importancia o de interés para la comunidad policial, y esperamos contar con usted, doctor. No, muchas gracias más bien a este importante medio, a Jurisprudencia Policial, y reiterar nuevamente mi cariño, mi aprecio, mi compromiso con todos los efectivos policiales, en la cual en algún momento de nuestra carrera y nuestra formación hemos trabajado de manera más armoniosa. Y bueno, y hasta el día de hoy tengo muchos amigos efectivos policiales y para cuando quieran, estamos a sus órdenes para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Con los amigos de Jurisprudencia Policial, ¿no? Todo nuestro público, hoy día hemos tratado un tema muy importante. Ustedes van a poder revisar, ¿no? En los videos y en nuestro canal de YouTube, ¿no? Van a estar colgados todos los videos para que lo puedan ir repasando, ¿no? Y puedan ir capacitándose. Como dice, aquel que no se capacita, ¿no? Va a quedar, ¿no? Va a quedar mal su apellido, va a quedar mal la institución. Y no se puede permitir eso. Jurisprudencia Policial lo que desea es que el efectivo policial se capacite y pueda estar a la altura de este nuevo sistema, a la altura de los fiscales y jueces. En ese sentido, les invitamos una próxima oportunidad para continuar, ¿no? Con las cátedras que se va a ir programando en este diplomado. Conmigo es hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.